Buenas noches. En la línea del documento contra la violencia hecho público ayer por el Gobierno vasco, hoy el Parlamento de Euskadi ha decidido aprobar por unanimidad una declaración institucional emplazando a ETA para que deponga las armas. La existencia de la violencia y el terrorismo enfrentados con las instituciones democráticas no solo carece de justificación, sino que constituye una clara negación y desprecio de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo vasco. Así comenzaba la importante declaración aprobada unánimemente esta tarde por el Pleno del Parlamento Vasco. PNV, Partido Socialista de Euskadi, PSOE, Euskadiko Ezkerra y Grupo Popular deslegitiman a ETA para expresar la voluntad del pueblo vasco a la vez que la descartan de cualquier tipo de negociación política. La Cámara Vasca emplaza a ETA para que abandone las armas y acepte las vías que el sistema democrático arbitre como salida de la violencia. Enlazando con la nota hecha pública ayer por el Gobierno vasco, el Parlamento hace un llamamiento a los ciudadanos para que asuman de modo individual o colectivo sus responsabilidades y colaboren por la desaparición del fanatismo y la intolerancia. El Legislativo se dirige también a todas las instituciones vascas, juntas generales, diputaciones, ayuntamientos, para que hagan suya esta declaración y trabajen en sus respectivos ámbitos con el fin de lograr la instalación plena de la convivencia democrática en Euskadi. Bueno, yo creo que tras este pleno brevísimo, pero de un contenido sustancial, habría que recalcar sobre todo la unanimidad absoluta en la aceptación de unos cuantos principios básicos que creo toda la sociedad vasca debe de asumir. Fundamentalmente, la representación legítima del pueblo vasco está aquí, está en el Parlamento y en sus instituciones. En un sistema democrático como el nuestro, con unas instituciones de autogobierno, el recurso a la violencia no tiene ya ningún sentido. Creo que la declaración institucional del Parlamento Vasco y el pleno que se acaba de celebrar tiene una enorme importancia y una gran trascendencia. En primer lugar, porque se ha logrado la unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Parlamento. Esto supone que el Gobierno y el Parlamento Vasco están firmemente unidos contra la violencia y contra ETA. En segundo lugar, porque en esa declaración se ha afirmado con rotundidad que no cabe la negociación política con ETA. Por lo tanto, nadie, mediante la utilización de la violencia, puede suplantar la voluntad del pueblo vasco. Y en tercer lugar, porque se ha decidido un plan de concienciación ciudadana y movilizaciones en todo el pueblo vasco para apoyar este documento y esta iniciativa del Parlamento. El Pleno del Parlamento Vasco me parece que tiene un alcance indudable. En primer lugar, por lo que significa de acción unánime de todas las fuerzas políticas frente al terrorismo. Porque esta declaración significa la eliminación de la negociación política con ETA como fórmula para resolver el contencioso en el País Vasco, porque significa un punto de partida para poder resolver las diferencias que todavía subsisten entre las fuerzas políticas vascas. Los puntos que se han aprobado en este Parlamento a nosotros nos parecen claramente insuficientes y pensamos que hemos instado al Gobierno vasco que elabore un plan no sobre lo que debe de hacer los distintos sectores sociales de Euskadi, sino lo que debe hacer el propio Gobierno vasco para que la solución del problema de la violencia en Euskadi no sea una salida y una solución policial, sino que sea una solución política. El Gobierno vasco cae liderazgos desde un punto de vista, digamos, de concreción y de ejecución de planes, pero yo creo que lo que era necesario precisamente era esto que se ha producido en la Cámara, es decir, una unanimidad en cuanto a los planteamientos básicos y fundamentales con respecto a la violencia. Me parece extraordinariamente positivo el hecho de que haya ya un comunicado sobre el terrorismo, el que se haga una valoración de que no es posible mantener una relación de carácter político con una organización terrorista, porque cualquier negociación política vulnera realmente lo que es no solo la norma constitucional, el Estatuto de Autonomía, sino la propia voluntad soberana del pueblo, que se expresa en ese marco, en ese cuadro. El presidente español, Felipe González, que asistió en Moscú a los funerales del dirigente soviético Konstantin Chernenko, se entrevistó con su sucesor, Mikhail Gorbachev. En el último día de su estancia en Moscú, con motivo de los funerales de Chernenko, el presidente del gobierno español, Felipe González, ha continuado sus gestiones comunitarias con el canciller federal alemán Helmut Kohl, pero ante todo ha quedado incluido en el círculo de personalidades escogidas entre cientos de huéspedes ilustres de todo el mundo que han tenido una oportunidad inmediata de tener un primer contacto con el supremo dirigente soviético Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Viene usted, señor presidente, de un encuentro con el primer dirigente de la URSS. ¿Cuál es su impresión? Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales,
entre España y la Unión Soviética, lo que se puede comprobar al cabo de una corta entrevista como la que he mantenido es que hay un deseo recíproco de desarrollar esas relaciones que todavía son relaciones de un perfil bajo, aunque satisfactorias, porque solo hace 8 años que hubo un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Por consiguiente, en el plano internacional me ha repetido sintéticamente lo que ya el señor Gromyko había puesto de manifiesto en Madrid. Yo he hecho referencia también a esa entrevista, que por ser reciente no era necesario reiterarla, y hemos centrado más la atención en la relación bilateral. Esta mañana tuvo usted también un encuentro con el canciller federal alemán. ¿Puede resumir algo al respecto? Sí, he aprovechado los últimos días, desde el sábado en París con Fabius Mitterrand y Roland Dimas, hasta estos días aquí, para tener unos contactos con líderes comunitarios europeos, mostrándoles mi preocupación por el bloqueo de las negociaciones y tratando de buscar un nivel de decisión política que permita el desbloqueo, explicando claramente cuál es la posición española y nuestro escaso margen de flexibilidad sobre lo ya dicho. Y creo poder afirmar, tanto por la entrevista de ayer con la señora Thatcher como por la entrevista de hoy con el señor Kohl, que hay una voluntad clara y que se es consciente de que se están agotando los plazos. Por consiguiente, seguiré insistiendo en esa dirección. Ha sido muy satisfactoria la entrevista con el señor Kohl. El entierro de Konstantin Chernenko reunió a los principales dirigentes del mundo en Moscú, que han aprovechado la ocasión para realizar encuentros bilaterales, a la vez que Mikhail Gorbachev recibía a los representantes de los países socialistas, prestando especial atención al de la República Popular China. A continuación, recibió a los de algunos países amigos y finalmente a los más destacados dirigentes occidentales. En contraste con Yuri Andropov, que en ocasión similar a la muerte de Brezhnev postergó el tradicional encuentro con los representantes de los países aliados del Tratado de Varsovia para afrontar cuestiones más candentes, como la confrontación con Occidente, especialmente Estados Unidos, y con China, Gorbachev ha restablecido la prioridad de los aliados del Tratado de Varsovia, que habían acudido en cuadro cerrado, incluidos Jaruzelski, tan agobiado en Polonia, y el inseguro rumano Ceausescu. También pareció dar cierta preferencia, tanto en la recepción tras el funeral como en los encuentros individuales, a asegurar la continuación de las buenas relaciones con la India y restablecer las normales con China. Del bloque occidental, el vicepresidente de los Estados Unidos, Bush, confirmó que traía un mensaje del presidente Reagan para Gorbachev, pero negándose a discutir su contenido y solo empleó formulaciones vagas respecto a una cumbre. La británica Thatcher reiteró su frase de que con Gorbachev se puede entrar en tratos, mientras el francés Mitterrand ponía en guardia respecto a las posibilidades de un solo dirigente en el sistema colectivo soviético. El alemán occidental Kohl, como el japonés Nakasone, hubieron de soportar advertencias sobre la responsabilidad que comporta su actual política, aunque Kohl pudo en cambio celebrar un encuentro con el alemán oriental Honecker tras verse obligado al aplazamiento de la visita de Honecker a Bonn. Todos los interlocutores coincidieron, sin embargo, en la apreciación del presidente del gobierno español, Felipe González, de que el estilo de Gorbachev inspira confianza. 1 hora y 50 minutos fue la duración del encuentro que mantuvieron esta mañana en Ginebra las delegaciones soviética y norteamericana en la Embajada de los Estados Unidos. Los trabajos se centraron en la preparación de la agenda para las negociaciones sobre el control de armamento nuclear. Soviéticos y norteamericanos han aceptado formalmente hoy, aquí en Ginebra, las condiciones previas que unos y otros exigían para dialogar, aunque esas condiciones ya estaban recogidas en el comunicado conjunto firmado el 8 de enero por Andrei Gromyko y George Shultz. Según un portavoz de la delegación estadounidense, las negociaciones harán básicamente en 3 grupos separados, para mayor satisfacción de Washington. Pero Moscú ha conseguido por su parte que las 3 bandas negociadoras sean siempre consideradas en continua interrelación. Dado que trabajar en 3 comisiones es más complicado que hacerlo en 2, como hasta hace 15 meses, cuando solo los misiles de largo y medio alcance estaban sobre la mesa, todavía no hay fijado un calendario. Fuentes norteamericanas nos han indicado que en esta primera etapa, que acaba en mayo, podrán haber más de 2 reuniones por semana, tal y como era costumbre hasta ahora. Esta mañana ambas delegaciones han comenzado a exponer sus respectivas posturas, intercambiando documentos para apoyar sus tesis.
La reunión plenaria, que duró 1 hora y 50 minutos, se ha desarrollado en inglés y ruso. Sobre los euromisiles, el portavoz norteamericano Joseph Lehman ha asegurado esta tarde que por el momento seguirá el despliegue con arreglo a lo previsto, aunque en cualquier momento puede pararse o darse marcha atrás si el rumbo de las negociaciones lo permite. En cuanto al Tratado SALT I, firmado en 1972, Lehman manifestó que la delegación norteamericana va a intentar corregir el cumplimiento para evitar su erosión en el capítulo de la protección antimisiles basada en tierra. Los soviéticos, como se sabe, han denunciado también que la guerra de las galaxias va en contra de ese tratado, que sería posiblemente revisado en Ginebra. Todo parece indicar que los gobiernos de Libia y España trabajan seriamente en un claro intento de desbloquear las relaciones entre ambos países. La dificultad fundamental en las relaciones comerciales está en la deuda de unos 14.940 millones de pesetas a empresas españolas. Esta deuda, que Libia considera sencillamente retraso, afecta en especial a las empresas constructoras Ferrovial, Constructora Internacional y Agromán. Muestra del avance del desbloqueo podría ser la visita de inspectores libios a la provincia de Alicante para dar el permiso necesario a unas exportaciones de calzado por valor de 6.500 millones de pesetas que estaban retenidas temporalmente. En el contacto mantenido con el ministro de Agricultura español también se ha hablado de colaboración tecnológica española para conseguir el gran sueño libio de la traída de aguas del sur al norte por el denominado Gran Río Artificial. Por su parte, España podría desbloquear también inmediatamente la compra de petróleo libio. El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido esta mañana el proyecto de ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. El militar que demuestre con reiteración pública y manifiestamente una actitud contraria a la Constitución o a su Majestad el Rey podrá ser separado del servicio mediante un expediente gubernativo. Solo podrá tomar esta decisión el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Defensa. Y contra esta decisión del Consejo de Ministros se podrá ejercitar un recurso contencioso disciplinario militar. Así se contempla en el proyecto de ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas en su capítulo de sanciones extraordinarias. Contra este proyecto de ley se había presentado una enmienda del Grupo Popular, una enmienda a la totalidad y de devolución al Gobierno. El proyecto de ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas sigue así su tramitación parlamentaria dentro del conjunto de la reforma de la justicia militar. El 16 de enero de 1982 fue asesinado en Madrid el comerciante de ultramarinos Emilio Duque Aguilera. 4 días más tarde fueron detenidas 2 personas como presuntas autoras del hecho. 3 años después, la policía ha detenido a los que se supone que son verdaderos autores materiales del asesinato. Pero, ¿qué ocurre cuando pasa un error judicial como este? Las personas que sufran perjuicios derivados de errores cometidos por jueces y magistrados tendrán derecho a recibir indemnizaciones una vez que se apruebe la ley orgánica del Poder Judicial que en estos momentos se discute en las Cortes. Podrán solicitar estas indemnizaciones las personas que hayan sido condenadas. Para ello será necesaria la revisión del caso y una declaración del tribunal en la que se asegure que el error judicial ha existido. También podrán ser indemnizadas las personas que hayan permanecido durante un tiempo en prisión y que sean absueltas por inexistencia de los hechos de los que se les acusa o en el caso de que se sobresean las actuaciones. Sin embargo, en estos supuestos, solo podrán recibir indemnizaciones los que acrediten haber sufrido graves perjuicios. La cuantía de las indemnizaciones por error judicial no está prevista de antemano, sino que se fijará en función de los daños que la resolución equivocada haya ocasionado. En España se han producido ya 450 nacimientos por inseminación artificial y 7 por fecundación in vitro. El ritmo creciente de estos nacimientos, no solo en España, sino también en el resto del mundo, hace necesaria una revisión de la legislación sobre este tema. El ministro de Justicia español planteará la necesidad de que la sociedad controle la experimentación en seres humanos debido a los rápidos avances de la ciencia en la próxima reunión de ministros de Justicia de los países miembros del Consejo de Europa, que tendrá lugar en Viena el próximo día 19. Esta necesidad de control se refiere sobre todo a la experimentación de la manipulación genética, de los nuevos métodos de reproducción y de la utilización de embriones, que son los aspectos nuevos en los que la ciencia está avanzando mucho más rápidamente que las disposiciones legales. La jornada de protesta universitaria convocada por el sector radical de los estudiantes ha tenido una respuesta desigual.
La huelga tenía por objeto reclamar una universidad gratuita y una más amplia política de becas. De un total de 29 universidades, solo 9 han secundado esta protesta. Un amplio sector ha preferido negociar con la Administración a estas medidas de presión. Las tasas no subirán en ningún caso por encima del coste de vida, pero en estos momentos una universidad gratuita no significaría una universidad más democrática, dada la procedencia social de la mayor parte de los estudiantes. Además, es importante que los estudiantes universitarios no olviden la necesaria solidaridad con otros sectores de la sociedad española. La democratización de la universidad se consigue con una política de ayudas y de becas que realmente es lo que va a ofrecer una igualdad de oportunidades. Agricultores riojanos y del Duero han llevado a cabo en Madrid una curiosa manifestación regalando a los transeúntes varios cientos de kilos de patatas en protesta por su bajo precio. En reclamación de un mejor precio del kilo de patatas, cotizadas en la actualidad a 4 pesetas, varios cientos de agricultores las han regalado hoy en Madrid en las inmediaciones del Ministerio de Agricultura, al considerar insuficientes las medidas adoptadas. Porque la COA ya venimos planteando desde el mes de noviembre que había que tomar una serie de medidas de aumento de calibre y estas no se tomaron. En el mes de febrero, desde febrero venimos insistiendo en el tema de la inmovilización y la prima a la exportación. La exportación se ha aprobado antes de ayer. Nosotros creemos que hay que hacer una inmovilización en estos momentos para poder solucionar algo el precio, porque en estos momentos está totalmente derrumbado. Las patatas va a haber que tirarlas y desde luego lo que exigimos es al gobierno que tome medidas y que se deje de paños calientes, que esto no nos conduce a nada. Para eliminar los residuos industriales peligrosos, uno de los problemas más graves de las sociedades modernas, va a instalarse en Madrid una factoría especializada. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma Madrileña han firmado esta mañana el acuerdo para su creación. La Comunidad Valenciana cuenta desde hoy con un cómic sobre su historia autonómica. Este cómic se viene a sumar a la tradición secular de este arte en Valencia. Ha sido realizado por iniciativa de la Generalidad Valenciana. Editado por el Servicio de Publicaciones de la Generalitat Valenciana, se ha presentado un cómic a todo color que lleva por título ¿Qué es la autonomía? Ofrece dicho cómic las líneas características del Estado de las autonomías, así como la historia, la psicología, la producción, la geografía, los hombres ilustres, las fiestas y el folclore de la Comunidad Valenciana, y acaba con una exposición de las instituciones autonómicas. La voluntad de la Generalitat, al promover la difusión de las instituciones a través de un cómic, es entroncar el conocimiento de la realidad autonómica con los más modernos medios de expresión que existen hoy al alcance de todos los valencianos. Pasamos a la parcela de internacional. Los llamados arrepentidos y disociados de las Brigadas Rojas italianas son los principales beneficiarios de una sustancial rebaja en sus condenas tras la revisión del juicio que hoy concluyó en Roma por el asesinato de Aldo Moro. 1978 a 1981, los 4 años de plomo del terrorismo italiano, los tiempos que se dieron en llamar como de espiral de la violencia, los días que constituyeron la más larga pesadilla de desestabilización de la democracia italiana, herir el corazón del sistema, arremeter contra el centro del Estado, cambiar las cosas. Este era su lema. Y hoy el final del capítulo, repleto de dramáticas páginas de la contemporánea historia de Italia, la sentencia en juicio de apelación a 59 procesados, la llamada entera columna de las Brigadas Rojas de Roma, acusados en total de 17 homicidios, atracos, posesión ilícita de armas y otros delitos menores, un juicio que ha durado 3 meses y medio y que ha terminado hoy después de que la Corte ha meditado la sentencia durante 12 días. Se ha juzgado sobre todo el delito Moro, el presidente de la democracia cristiana que fue secuestrado por las Brigadas Rojas el 16 de marzo de 1978 y que después de 55 días de prisión fue ejecutado el 9 de mayo del mismo año con el macabro descubrimiento de su cadáver acribillado de balas. La sentencia de hoy marca una nueva dirección en el comportamiento de la justicia con relación a los terroristas, a los arrepentidos y a los disociados. En el juicio de primera instancia se condenó a 32 de ellos a cadena perpetua. La cárcel a vida ha sido reducida hoy a la de 30 años a 10 de los principales protagonistas de las Brigadas Rojas. El Parlamento de Alemania Federal, el Bundestag, debatió hoy una reforma de ley para permitir la penalización de quienes nieguen o minimicen los crímenes de guerra nazis y en contra del argumento de que el holocausto judío en el campo de concentración de Auschwitz fue mentira.
Para muchos alemanes, esto que ven ustedes aquí es mentira, una exageración. La verdad, sin embargo, es que en el campo de exterminio de Auschwitz, situado en Polonia, los nazis eliminaron a casi 4 millones de personas, la mayoría judíos. El dramático tema de la denominada mentira de Auschwitz ha sido hoy a última hora de la tarde motivo de un debate en el Bundestag, promovido por el Partido Socialdemócrata, el SPD, que había propuesto una modificación del Código Penal, ya que hasta ahora solo eran perseguibles los que bagatelizasen los crímenes nazis, pero siempre que hubiera una denuncia previa. Hasta poco antes de iniciarse el debate no llegaron a un acuerdo o fórmula común los dos partidos que forman la coalición gubernamental, democristianos y liberales. Los democristianos, y en especial la rama bávara CSU, no estaban de acuerdo en perseguir de oficio, sin que medie denuncia previa, a los que digan lo de Auschwitz es mentira. El CSU, concretamente, argumentaba con reservas de tipo constitucional sobre el derecho a la libre expresión. Por fin, la fórmula de los liberales es la que ha salido hacia adelante. No será delito especial, perseguible de oficio, decir simplemente que el holocausto fue mentira, pero sí será perseguido y procesado automáticamente aquel que utilice lo de que Auschwitz fue mentira como ofensa contra alguien que perdió a un familiar víctima de los nazis. El rey Hassan II de Marruecos llegó a El Aaiún, la que fuera capital del Sáhara español, para presidir una sesión extraordinaria del Parlamento marroquí y asistir a la oración del viernes en la mezquita de la ciudad. El viaje del monarca por las provincias del sur, incluyendo el Sáhara, tiene por objeto afianzar la soberanía marroquí en el territorio y contrarrestar el éxito de la República Árabe Saharaui Democrática en la Organización para la Unidad Africana, OUA. Hassan II cortó una cinta en el antiguo paso fronterizo de Tat que separaba el territorio de Marruecos del Sáhara español y se arrodilló en una alfombra de oración para realizar con arena las abluciones y también rezar la oración de la tarde. Acabado el ritual, Hassan II, acompañado de su hijo Sidi Mohamed, continuó viaje en coche descubierto hasta El Aaiún, donde recibió el saludo de las tribus saharauis entre aclamaciones de la multitud. El monarca vestía un traje azul, el color típico de las vestimentas saharauis. Una fuerte explosión se registró en la madrugada de ayer en uno de los ascensores del puerto Ingeniero White, al sur de Buenos Aires. El balance ha sido de 7 muertos, 11 desaparecidos y una elevada cifra de heridos. Según informaciones suministradas por fuentes portuarias, en el momento de producirse la explosión, cuyas causas se desconocen, unas 200 personas se encontraban en el interior del ascensor siniestrado o en sus inmediaciones. Dramáticas escenas se sucedieron con rapidez, como muestran estas imágenes recibidas vía satélite. Varios buques que esperaban turno para embarcar cereales tuvieron que soltar las amarras y navegar mar adentro. El Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo, adoptó por unanimidad una resolución en la que se exhorta al Consejo de Ministros y a la Comisión Ejecutiva del Mercado Común Europeo para que la adhesión de España y Portugal se produzca en la fecha prevista del 1 de enero de 1986. La resolución, presentada por diversos parlamentarios del Grupo Socialista, recomienda a los 10 que superen todas las dificultades pendientes en las negociaciones, de modo que se obtenga una solución global de cara al Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los próximos 22 y 23 de marzo. Asimismo, el Parlamento aprobó 2 resoluciones relativas a los problemas de pesca en las negociaciones para la integración de España y Portugal. Ambos textos recuerdan las dificultades que representará el acceso de la flota pesquera española a las aguas comunitarias y piden solidaridad para despejar dificultades y obtener un compromiso político aceptable para la CE y para España. A propuesta del diputado conservador británico James Provan, se solicitó al Reino Unido la declaración de una zona de 200 millas en torno a las Islas Malvinas, lo que proporcionaría una base económica para los habitantes de las islas y para los pescadores españoles. Esto resolvería parte de los problemas de la flota española una vez realizada la adhesión. La propuesta fue rechazada esta noche en el Parlamento británico por el ministro de Asuntos Exteriores, Geoffrey Howe. Las poblaciones de Irán e Irak asisten desde hace 10 días a una nueva escalada de los bombardeos de la artillería y la aviación enemigas contra objetivos civiles. Esta mañana las ciudades iraníes de Teherán y Tabriz sufrieron ataques aéreos que provocaron, según el balance oficial, 19 muertos y 26 heridos. En Bagdad, una explosión que los iraníes atribuyen a un misil tierra-tierra y los iraquíes a agentes enemigos destruyó el edificio de un banco. Los habitantes del puerto iraquí de Basora, blanco de los ataques enemigos desde que comenzó la denominada Guerra de las Ciudades, han denunciado que la artillería iraní bombardea desde ayer la ciudad de forma intermitente.
Irak anunció también hoy el ataque a un importante objetivo naval en el Golfo. Se trata del petrolero de bandera panameña Lady T, que fue abandonado por la tripulación y se encuentra en llamas. Un informe de Amnistía Internacional ha denunciado la flagrante violación de los derechos humanos en Haití, un paraíso turístico para muchos, pero que desde 1957 mantiene un régimen dictatorial que inició François Duvalier y heredó su hijo, popularmente conocido como Baby Doc. Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades haitianas detienen arbitrariamente, torturan y matan a personas que potencialmente pueden llegar a influir en la opinión pública. Para esta labor represiva, Jean-Claude Duvalier dispone de una de las policías más temidas de América, los Tonton Macutes, creada por su padre con el asesoramiento de los Estados Unidos. La herencia que Papá Doc dejó a su hijo en 1971 fue, además de una inmensa fortuna, conseguida de forma más que dudosa, el control de los instrumentos represivos, policía, ejército, servicios paralelos. Joven e inexperto, Jean-Claude Duvalier consiguió deshacerse de sus posibles rivales, cerrando todavía más la posibilidad de una apertura. En 1981, Duvalier se casó con una rica heredera. Pero ese mismo año llegaban a las costas de Florida, en los Estados Unidos, unos 4.000 refugiados por mes. Buscaban tanto una mayor libertad como un panorama económico diferente. Huían en pequeños botes, con mínimas posibilidades de llegar. Miles de ellos murieron devorados por los tiburones en el Caribe. Los que llegaron a los Estados Unidos fueron devueltos a Haití, donde les esperaba la cárcel o tal vez la desaparición. Ahora, la policía de Duvalier hace su represión más selectiva. Periodistas, dirigentes obreros, figuras de la oposición clandestina. De Haití siguen saliendo botes sin condiciones para navegar. Sus ocupantes saben lo incierto de su travesía, pero lo prefieren a vivir bajo la dictadura sin futuro político ni económico. Y como ya casi todos ustedes sabrán, en este 14 de marzo ha habido una buena noticia deportiva. El Real Madrid y el Cibona de Zagreb disputarán la final de la Copa de Europa de baloncesto el día 3 de abril en Atenas. La clasificación del Real Madrid para esta final es consecuencia de la derrota del Maccabi de Tel Aviv ante el Granarolo de Bolonia por el tanteo de 94-86 en partido disputado esta tarde en Italia. El Real Madrid ha derrotado al Banco de Roma por el tanteo de 97-90 en encuentro disputado en su pabellón. Victoria que el equipo blanco, hoy de azul, ya no necesitaba para estar en la final ante la derrota de los israelíes. En el mapa previsto se ve que el anticiclón queda centrado al suroeste de las Islas Británicas. Hay una borrasca sobre Europa Central con un frente asociado que afectará al norte de Baleares. Sobre el tercio septentrional de la península fluye aire frío del norte. Se registrarán precipitaciones en Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos. Las más frecuentes corresponderán al País Vasco. También se producirán algunos chubascos en el norte de Galicia, Navarra y norte de Baleares. En general, las precipitaciones serán en forma de nieve por encima de los 500 metros. El cielo estará parcialmente nuboso en el resto del tercio norte peninsular y sistema central, predominando los cielos poco nubosos o despejados en el resto de la península. Habrá algunos intervalos nubosos en el norte de Canarias. Las temperaturas nocturnas continuarán muy bajas con numerosas heladas. Las diurnas tenderán a descender, especialmente en el norte. Soplarán vientos moderados del nordeste en las costas atlánticas y norte de Canarias. Noroeste moderadamente fuerte en Cataluña y Baleares. Oeste moderado al sur de Baleares. Levante moderado en el estrecho y vientos flojos en el Cantábrico y Mediterráneo sur. La reforma de la Seguridad Social ya está esbozada por el Ministerio de Trabajo, que ha entregado una serie de documentos del proyecto al sindicato UGT y a la patronal COE. La comisión tripartita que se creó dentro del Acuerdo Económico y Social y que integran la Administración, COE, CEPIME y UGT ha mantenido hoy una reunión, la tercera que se celebra oficialmente desde que se firmó el AES el pasado mes de octubre. En este encuentro, la Administración ha entregado tanto a COE como a UGT una serie de documentos base para la futura reforma de la Seguridad Social. Ambas organizaciones han criticado los informes presentados por el Ministerio de Trabajo. Creemos que lo que se nos ha entregado hay que estudiarlo, hay que conocerlo, por supuesto,
pero que es una cuestión parcial, que no afronta de una manera global la reforma de la seguridad social, lo cual pone en cuestión la voluntad de afrontar en serio una reforma de la seguridad social. Por el contrario, da la impresión de que con estas medidas exclusivamente se quieren abordar unos problemas muy concretos, en concreto y fundamentalmente el tema de las pensiones, desde un punto de vista fundamentalmente de recorte, de racionalización, pero no de solucionar los problemas globales que tiene la seguridad social de nuestro país. El Gobierno ha entregado una serie de documentos, por lo que se concretan una serie de prestaciones, pero sin embargo, a pesar de que en la anterior reunión habíamos requerido que entregaran el anteproyecto de ley de sanidad, no ha sido presentado en la comisión tripartita, de tal manera que los documentos son incompletos, y por otro lado, el Gobierno ha sido incapaz de diseñar el modelo de financiación de futuro, con lo cual la inversión y el empleo, que se condicionan siempre a la financiación del modelo de seguridad social, siguen sin definir. Unos desconocidos han atentado esta tarde contra la torre de control de la cinta transportadora de minerales que une la factoría de Ensidesa con el puerto del Musel, en Gijón. Los enmascarados lanzaron varias latas de gasolina incendiadas con las que quemaron el cuadro de mandos de la torre y los frenos de la cinta transportadora. Aún no se han evaluado los daños ni las consecuencias del atentado sobre el funcionamiento de la factoría, por donde pasa todo el control del mineral y el carbón de los Altos Hornos. Victoria Mendoza, tía abuela de la niña que fue raptada de una clínica madrileña el pasado 3 de marzo, quedó hoy en libertad provisional sin fianza por orden del juez. La tía abuela de la recién nacida fue detenida al día siguiente de que la Guardia Civil rescatase a la pequeña y más tarde ingresó en la cárcel de Yeserías junto con Ángeles Vidales, la presunta autora material del secuestro. A partir del próximo verano, los cupones de la ONCE podrán ser vendidos no solo por invidentes, sino también por otros disminuidos físicos. Para el próximo día 1 de julio, como fecha tope, la ONCE, Organización Nacional de Ciegos, tiene previsto ampliar en unas 1000 plazas los vendedores de cupones entre minusválidos no necesariamente invidentes, con un objetivo meramente social. En España existen 1 millón de minusválidos, de los que 300 o 400.000 son minusválidos físicos, que podrán, en teoría, si cubren las pruebas de acceso de la ONCE, vender los tradicionalmente conocidos cupones de ciegos. La recaudación actual de la ONCE se sitúa en los 6 o 7.000 millones de pesetas al mes, que se destinan en un 50% a premios y entre un 25 y un 30% a gastos de personal y comisiones a los vendedores de cupones. Según la propia Organización de Ciegos, el sueldo de un vendedor de cupones oscila según la zona de venta y según el número de horas que trabaje, pero puede alcanzar una media de 100 o 120.000 pesetas al mes. El número 6.345-6345 ha resultado premiado con 100.000 pesetas en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos en Madrid. Mañana será noticia. El Consejo de Ministros, que se reunirá con carácter deliberante. Adolfo Suárez, que asistirá en Palma de Mallorca a una asamblea de militantes y dará una rueda de prensa. La cena que celebrarán Manuel Fraga, Antonio Segurado y Óscar Alzaga. La conferencia de los Estados Mayores Peninsulares de Portugal y España. El presidente González, que recibirá al ministro Libio de Agricultura. La reunión urgente de la Asamblea General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. La LODE, que cumplirá un año, aunque todavía no se ha puesto en marcha desde su aprobación definitiva por el Congreso. Los actos de toma de posesión del nuevo presidente brasileño Tancredo Neves. Y cerca de 300 afectados por el síndrome del aceite tóxico que viajarán a Bruselas para presentar en el Parlamento Europeo sus críticas a la actuación de la Administración española en este tema. Esto ha sido todo. Gracias, como siempre, por compartir este tiempo informativo con nosotros. Gracias otra vez y buenas noches. Aquí termina la programación correspondiente al jueves. Nos despedimos de ustedes recordándoles los espacios que podrán ver en nuestra próxima emisión. Gracias por su compañía y que tengan un feliz descanso. Buenas noches.